¿Has oído hablar alguna vez de caballos que salvan vidas? Puede parecer una exageración, quizá incluso algo de película, pero, ¿y si te dijera que un animal era la única esperanza para dos niños abandonados a su suerte en medio del bosque? La pregunta que todos quieren saber es, ¿por qué un padre haría esto a sus propios hijos? La respuesta es desconcertante porque la verdad puede ser más cruel que cualquier ficción. Era una mañana fría, de esas en las que la niebla parece prolongar la oscuridad del día. En medio de un camino de tierra, un lujoso coche negro frena bruscamente. Del asiento trasero, dos niños rubios, con caritas inocentes y ojos soñolientos, salen sin previo aviso. No entienden, no protestan, solo miran a su alrededor, perdidos. «Quédate aquí. Y no te muevas», dice el hombre con la frialdad de quien se quita un peso de encima. Vuelve al coche, pone la marcha y desaparece por la carretera sin mirar atrás. El silencio que permanece se rompe con el llanto contenido de los niños. Pedro y Joao. Gemelos de 4 años, abandonados en medio de un bosque. El suelo aún está húmedo de la madrugada. Los pájaros reanudan su canto, ajenos a la tragedia humana que se desarrolla allí mismo, bajo sus alas. Pero hay otra mirada que lo ve todo. Entre los árboles, un caballo blanco. Imponente. Silencioso. Sus ojos siguen el coche hasta que desaparece el último rastro de polvo. Entonces se vuelven hacia los chicos. No relincha. No se acerquen todavía. Simplemente observa, como si supiera que lo que vio ya no se puede deshacer. Estos son detalles que no verás en las noticias. Pero fueron reales. Y lo que este animal hizo a continuación no solo salvó 2 vidas inocentes, sino que también demostró hasta dónde puede llegar el instinto protector, incluso cuando los humanos fallan estrepitosamente. Si crees que hay lazos que van más allá de la sangre, que la empatía puede venir de donde menos te lo esperas, esta historia es para ti. Y si quieres seguir recibiendo historias como esta, que nos conmueven y nos hacen reflexionar, suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir contando lo que muchos prefieren ocultar. Ahora, regresa conmigo al bosque. Porque esto es solo el principio. Y lo que viene después es aún más increíble. En la mañana del 12 de julio de 2018, una escena absurda se desarrolló en un camino de tierra aislado en el interior de Minas Gerais, y fue presenciada por alguien inesperado. No era una persona. Era un caballo. Ese día, alrededor de las 6:40 de la mañana, un coche negro, uno de esos carísimos, se detuvo de repente en el arcén. El conductor salió sin decir palabra. Abrió la puerta trasera y sacó a 2 niños de 4 años. Gemelos. Descalzos con chaquetas azules y la mirada perdida de quien no entendía qué pasaba. El hombre, que luego fue identificado como Roberto Mendonca, un conocido empresario de la región, simplemente dijo: «Quédate aquí. No te muevas». Y luego se fue. Así, sin más. Sin abrazos. Sin explicaciones. Pedro y Joao, los niños, estaban allí, en el frío de la mañana, temblando de miedo. ¿Y quién lo veía todo? Un caballo blanco. Un animal de crin clara y mirada fija, que estaba en el límite del bosque observando en silencio. No relinchó. No huyó. Simplemente se quedó allí atento como si comprendiera el peso del asunto. Ahora piensen conmigo, ¿por qué un padre abandonaría a sus propios hijos en medio del bosque? La respuesta parece simple, pero es aterradora. Roberto nunca quiso que el mundo supiera que tenía hijos con Clara, una ex empleada doméstica. Su existencia era un problema para su imagen pública, para su negocio, para la vida perfecta que había construido. ¿La solución que encontró? Borrarlos a ambos del mapa. Pero no todo salió como esperaba. El bosque era denso. No había casas cerca. Pero había testigos, y uno de ellos tenía 4 patas. El caballo, que pertenecía a un viejo granjero de la zona, no se separaba de los niños. Al principio, solo observaba. Pero pronto empezó a portarse mal. Y lo que hizo lo cambió todo. Esta no es una historia cualquiera. Habla de abandono, sí. Pero también de lazos invisibles. De protección inesperada. Y de cómo incluso los seres más silenciosos pueden decidir proteger una vida.
Si te conmueven las historias reales que parecen leyendas, quédate con nosotros. Esto es solo el principio. Y créeme, lo más increíble está por venir. Algunos expertos afirman que ciertos animales son capaces de sentir empatía, no solo entre ellos, sino también por nosotros, los humanos. Los caballos, por ejemplo, poseen una sensibilidad excepcional. Perciben cuando estamos tristes, inseguros o asustados. No es magia ni un mito, es instinto combinado con convivencia. Y a veces, es más que eso. Es una elección. Eso fue lo que ocurrió aquella tarde en lo profundo del bosque, cuando el sol ya se escondía tras los árboles y la temperatura empezaba a bajar rápidamente. Pedro y Joao, los gemelos abandonados, llevaban horas esperando el regreso de su padre. Hambrientos, sedientos y con un miedo que no podían identificar, estaban acurrucados junto a un tronco caído. El día se había hecho eterno y no había habido señales de ayuda. Pero el caballo, el mismo que había presenciado el abandono horas antes, no se movió. Permaneció entre las sombras, siguiéndolos con silenciosa atención. En ningún momento mostró agresión ni miedo. Al contrario, sus gestos eran suaves, atentos, casi humanos. Solo cuando la noche empezó a envolverlo todo fue que realmente se acercó. Sin prisa se acercó al arbusto donde estaban los chicos y empujó unas ramas con el hocico. Bajo las hojas aparecieron pequeños frutos, moras silvestres. No era mucho, pero suficiente para calmar un poco su hambre. Pedro entendió el gesto. Llamó a su hermano y juntos recogieron algunas moras. Lo repartieron todo a partes iguales, como siempre, pero ahora con las manos sucias, la mirada cansada y el corazón roto. Y allí, entre una mora y otra, algo empezó a cambiar. El caballo los observaba pacientemente. Y cuando vio que el frío empezaba a hacer tiritar a los pequeños, se echó a su lado. Tranquilamente. Sin hacer ruido. Su cuerpo grande y cálido se convirtió en un refugio improvisado durante aquella noche interminable. Los chicos dudaron al principio. Pero luego se acercaron lentamente y se acurrucaron contra el pelaje blanco buscando calor. Pedro miró al animal a los ojos y, por primera vez desde que lo abandonaron, sonrió. Este gesto, sencillo pero profundo, marca uno de los momentos más conmovedores de la historia. Porque en ese momento un caballo no era solo un animal. Era un protector. Un vínculo. Un puente entre la naturaleza y la humanidad. La ciencia explica que los caballos tienen una memoria afectiva muy fuerte y pueden identificar expresiones humanas. Pero lo que ocurrió allí fue más que percepción. Fue empatía. Fue presencia. Fue decisión. En ausencia de cualquier adulto o autoridad o familiar, ese caballo hizo lo que nadie más hizo, quedarse. Y en aquella noche oscura, en medio del bosque, dos hermanitos se quedaron dormidos abrazados al único ser que decidió no irse. Mientras dos niños dormían bajo la protección de un caballo en medio del bosque a lo lejos, una sensación de inquietud comenzó a crecer. A veces la verdad empieza como una premonición, y eso fue exactamente lo que María, la ama de llaves, sintió esa noche. Algo no andaba bien. Conocía a Roberto desde hacía décadas. Sabía que nunca les había mostrado afecto a sus hijos. Pero verlo salir solo con los gemelos por primera vez y regresar horas después solo, oliendo a alcohol, encerrado en su oficina, la perturbó. A la mañana siguiente esta sospecha se convirtió en urgencia. Clara, la madre de los niños, apareció en la puerta de la mansión. Excriada de la familia, había sido apartada de la vida de sus hijos bajo amenazas y presiones legales. Pero ahora algo le decía que debía actuar. Y rápido. Roberto intentó detenerla, diciéndole que los niños estaban viajando. Pero su tono evasivo solo aumentó las sospechas. María, abrumada por la culpa, llevó a Clara aparte y le contó lo que sabía. Era el primer paso. Mientras tanto, al otro lado del país, Joaquín, un granjero jubilado, seguía las huellas de su caballo desaparecido. Neve, como lo llamaban, nunca había pasado una noche fuera de su establo. Eso tampoco era normal. Sin embargo, lo que encontró lo cambiaría todo. En medio del bosque, Joaquín vio una escena que jamás olvidaría: dos niños apoyados en el cuerpo de su caballo, profundamente dormidos, exhaustos y hambrientos. No lo dudó. Los llevó a casa. Les dio un baño, comida y sobre todo, cobijo.
Poco a poco se fue formando una red. Doña Cefa, la cocinera de la granja, ayudó a cuidar a los niños. El párroco escuchó atentamente a Clara y llamó a personas influyentes. Incluso el jefe de policía local, que al principio se mostró reticente, empezó a considerar la gravedad de la situación tras el testimonio de Joaquín. En ese momento lo que era un secreto sucio de un hombre poderoso comenzó a desmoronarse frente a la fuerza de una comunidad que eligió proteger en lugar de permanecer en silencio. Lo que más temía Roberto Mendonca comenzaba a suceder, las mentiras que había construido cuidadosamente a lo largo de los años pendían de un hilo. Mientras intentaba mantener las apariencias, la verdad avanzaba, paso a paso, en la dirección opuesta a su silencio. En la ciudad, Clara no perdió tiempo. Tras escuchar la historia de María, corrió a la comisaría. Allí, encontró las puertas cerradas. El policía repitió inicialmente el discurso protocolario: el padre tiene derecho a estar con sus hijos. Pero Clara insistió. Le detalló el extraño comportamiento, la historia de abandono, y solo le pidió una cosa: que escuchara más de una versión. Fue entonces cuando Joaquín entró en la historia. El viejo granjero, respetado por todos en el pueblo, no era hombre de exageraciones. Cuando dijo que había encontrado a 2 niños en el bosque, hambrientos, sucios y protegidos por un caballo, el tono en la comisaría cambió. El delegado Méndez dejó la pluma, miró a Joaquín y dijo: ¿Puedes repetir eso? Sí. Y con todo detalle. Joaquín describió el momento en que vio a los chicos, cómo iban vestidos, el nombre del caballo, la ruta que tomaron. Con cada frase la certeza crecía: algo andaba muy mal. Al mismo tiempo María se armó de valor. En silencio, regresó a la oficina de Roberto y rebuscó en el cajón donde guardaba una vieja libreta. En ella encontró suficiente para demostrar que su abandono no fue un impulso sino planeado. Pasajes garabateados, fechas, frases como desaparecer discretamente y evitar el escándalo estaban ahí. Fotografió cada página con su viejo celular. Mientras tanto, Clara recibió el apoyo del párroco del pueblo, quien comenzó a llamar a la comunidad para pedir testigos. Poco a poco, lo que antes era solo una sospecha se convirtió en una cadena de acontecimientos. Roberto, encerrado en su oficina, ya no dormía. Su candidatura a un puesto importante en la junta directiva de una multinacional dependía de una imagen limpia. Pero ahora, con Clara llamando a la puerta, el jefe de policía llamando y los rumores circulando, lo supo: la máscara se le estaba cayendo. Y había algo que todavía no sabía: los chicos habían empezado a contarle todo. Cuando Pedro y Juan despertaron esa mañana, ya estaban lejos del bosque. Durmieron en camas de verdad, se ducharon con agua caliente y se pusieron ropa limpia que la señora Cefa había cosido a toda prisa. Pero sus ojos aún cargaban con el peso de la noche anterior. ¿Recuerdas lo que pasó?, preguntó Joaquín con voz tranquila mientras colocaba el plato de gacha sobre la mesa. Pedro miró a su hermano y asintió. Joao, más tímido, sujetó la cuchara con firmeza y respondió: Papá dijo que iba a recibir una sorpresa. Pero no regresó. Las palabras de los chicos quedaron registradas allí mismo, en una pequeña libreta de Joaquín. Más tarde, con Clara presente, relataron lo que vieron: el camino, el claro, el coche alejándose. Cada detalle ayudó a reconstruir el abandono. En la comisaría, las pruebas empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas siniestro. Las fotos tomadas por María revelaron no solo la intención, sino también el desprecio con el que Roberto trataba a sus propios hijos. El jefe Méndez, presionado por la opinión pública y las pruebas, abrió formalmente una investigación. Roberto intentó resistirse. Contrató abogados, amenazó a María con demandas judiciales e intentó sobornar a Clara con un acuerdo tácito. Pero ya era demasiado tarde. Cuando se hizo evidente que Joaquín estaba dispuesto a testificar y que los chicos habían sido entrevistados por un psicólogo forense del condado vecino, quien confirmó el trauma y la coherencia de los relatos, la situación se le salió de control. Clara, por primera vez en 4 años, abrazó a sus hijos sin miedo. Lloró, pero no de tristeza. Fue un llanto de alivio. Durante mucho tiempo le dijeron que no podía, que no tenía voz, que no era nada. Pero ese día, allí con sus hijos en brazos y la justicia en marcha, comprendió que no estaba sola. Roberto, por otro lado, vio cómo su reputación se desmoronaba. La empresa retiró su candidatura.
Los inversores se marcharon. Y el nombre que había intentado proteger con silencio ahora acaparaba los titulares. Pero algo aún más importante estaba sucediendo: 2 niños volvían a casa. No a una casa de lujo y silencio, sino a un hogar. Un verdadero hogar. La justicia no siempre llega rápido. Pero a veces llega con fuerza, a manos de quienes menos se esperan. En este caso, llegó en las huellas de un caballo. Pedro y Joao vivían ahora con su madre en un nuevo hogar, sencillo pero lleno de cariño. Clara había obtenido la custodia permanente de los niños en el juzgado. Joaquim seguía presente como una especie de abuelo adoptivo. ¿Y Neve? Neve nunca más los abandonó. El caballo blanco cobró notoriedad. Para muchos era simplemente un animal con buen olfato. Pero para quienes lo seguían de cerca, se convirtió en un símbolo de algo más grande: la capacidad de proteger incluso sin palabras, de amar incluso sin lazos de sangre. La granja de Joaquim empezó a recibir visitas. Los niños acudían a conocer al caballo héroe. Y aunque Neve no lo sabía, cada relincho suyo traía esperanza. Un recordatorio viviente de que no todo abandono termina en tragedia. Mientras tanto, Roberto se enfrentaba a una realidad distinta. Demandas, contratos incumplidos y una reputación destrozada. Durante años vivió como si la imagen lo fuera todo. Al final, incluso perdió lo que fingía no tener: su propia familia. Pero esta historia nunca se trató de él. Se trataba de 2 hermanos que se negaron a rendirse. De una madre que enfrentó su miedo. De un hombre sencillo que decidió actuar en lugar de juzgar. Y sí, de un caballo que decidió no dar la espalda. Historias como estas nos recuerdan que la crueldad existe, pero también la compasión. Que hay decisiones silenciosas que cambian destinos. Y que los mayores actos de valentía a veces surgen de los lugares más inesperados. Si has llegado hasta aquí, puede que esta historia te haya conmovido. Y si es así, compártela. Porque la empatía, como la verdad, necesita difundirse. Y si quieres seguir recibiendo historias reales como esta, que conmueven, provocan e inspiran, suscríbete al canal. Porque al final, el mensaje más grande que nos deja esta historia es simple. Quienes protegen no siempre tienen voz. Pero quienes escuchan tienen una opción.